Es una hermosa mañana, viernes, creo que es el 8 de mayo. Bienvenidos a esta clase de Efesios. Ustedes me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ver a ustedes. Pero gracias por acompañarnos. Disculpe la demora esta mañana en empezar, pero esperamos que Dios nos pueda bendecir esta mañana estudiando su palabra. Estamos en Efesios capítulo 1, nos toca estudiar el versículo 6. Es uno de esos versículos que podemos leerlo rápidamente sin darnos cuenta la gran importancia que reviste lo que este versículo nos enseña. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe esta mañana para que podamos aprender más de su palabra. Oremos juntos. Padre amado, venimos esta mañana conscientes de tu grandeza, conscientes también de nuestras fragilidades. Parte de nuestra fragilidad, Señor, es mental, de que no podemos entender bien la profundidad de tu revelación. Padre, estamos ya viendo que la carta de Pablo a los Efesios, escrita hace 2000 años a una iglesia compuesta mayormente por personas muy sencillas, pero Señor, que tiene una profundidad de enseñanza, Señor, que nos está desafiando mucho tratar de entender. Por eso, Padre, pido que esta mañana, una vez más, tú nos ayudes, que podamos prestar atención y que tu palabra pueda llevarnos a entender algo más de tus planes y propósitos para este universo. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros en la persona de tu Hijo. Acompáñanos ahora y bendice esta clase, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si miramos nuestras Biblias esta mañana, hermanos, ¿qué es lo que leemos en Efesios 1, el versículo 4? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice aquí? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Repito, para alabanza, está hablando de la obra de Dios el Padre en nuestra salvación, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así lee la Reina Valera. Vamos a ver que otras traducciones lo cambian un poquito y vamos a tratar de entender lo que enseña este versículo. Obviamente lo que el apóstol Pablo está tratando aquí es el propósito principal de la obra de Dios el Padre. Recordemos, hermanos, que en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6, tenemos la primera parte de esta sección de Efesios, donde el apóstol Pablo revela las grandes bendiciones espirituales que tenemos en el Señor Jesús. Él va a presentar las bendiciones que tenemos del Espíritu Santo, las bendiciones que tenemos de el Señor Jesús, pero empieza con aquellas bendiciones espirituales que recibimos de Dios el Padre. Y lo que el apóstol Pablo presenta aquí en versículo 6 es el propósito de Dios en las bendiciones que Él nos da. Recordemos cuáles son las tres bendiciones que hemos notado. En primer lugar, la bendición de la elección. Dios el Padre nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para la salvación. Segunda bendición, Dios el Padre nos ha predestinado. Y esa predestinación, en tercer lugar, tiene que ver con la adopción para ser hijos de Dios. Así que tres grandes bendiciones. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios el Padre lo hace? ¿Por qué se interesa en nosotros? Que somos personas tan insignificantes, hechos del polvo de la tierra y para colmo pecadores y enemigos por naturaleza de Dios. ¿Por qué será que Dios nos bendice tanto? Bueno, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todo eso que el Padre hace es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Les advierto, hermanos,
que aquí tenemos un profundo misterio, algo que nos va a costar mucho entender. Y permítame presentar este misterio diciendo lo siguiente: nuestra salvación, aunque es algo tremendo, es la más grande obra que Dios ha hecho, mucho más grande que la creación, o de los ángeles o del mundo material. La salvación de miles de millones de pecadores no es un fin en sí, es simplemente el medio para alcanzar el fin. Porque noten que el apóstol Pablo no dice, mi pastor en Inglaterra siempre me decía, Alex, nota primero lo que no dice. Antes de estudiar lo que dice la Biblia, mira lo que no dice, lo que a veces nos sorprende. Porque uno podría pensar que lo que el apóstol Pablo va a decir en versículo 6 es que Dios ha hecho todo esto para nuestra salvación, para que gocemos la eternidad en su presencia. Pero Pablo no dice eso. En versículo 6, Pablo ni nos menciona, a lo menos no directamente. No, hermanos, nuestra salvación no es el gran fin que Dios tiene en mente. Dios tiene en mente algo mucho más grandioso que nuestra salvación. Es algo a la que nuestra salvación apunta. Es decir, Dios nos salva para que a través de nuestra salvación Él logre algo más. ¿Y qué es lo que Él quiere lograr? La alabanza de la gloria de su gracia. Este es el gran fin, el gran propósito principal de lo que Dios el Padre hace. Ahora, repito, aquí estamos frente a un gran misterio. Cuando hablamos con filósofos o cosmólogos o científicos, ellos también enfrentan un gran misterio. ¿Saben cuál es el gran misterio para los filósofos? Nuestra existencia. ¿Por qué existimos? Los filósofos se hacen esta pregunta: ¿cómo es que hay algo en vez de nada? Porque si algo existe, tiene que tener una causa. La ciencia nos dice que todo efecto es producido por una causa. Que nada ocurre de la nada. Si algo de repente aparece aquí delante de nosotros, delante de la pantalla, algo lo tuvo que haber causado. Las cosas no ocurren así de la nada. Entonces, la gran pregunta para los filósofos es este universo. ¿Cómo explicarlo? ¿De dónde vino? Ahora, los cosmólogos que estudian el origen del cosmos nos indican que hay bastante evidencias científicas que indica que el universo no es eterno. El universo tuvo un comienzo. Pero si el universo tuvo un comienzo, eso provoca la pregunta: ¿y cómo comenzó? A esa pregunta ni los científicos, ni los cosmólogos, ni los filósofos tienen una respuesta. Lo que la Biblia dice es lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que la gran causa del universo es Dios. Si no fuera por Dios, este universo no existiría. Así que Dios es la solución para ese primer misterio: ¿cómo es que algo existe en vez de nada? Ahora, para los creyentes hay también un gran misterio. Y el gran misterio que los creyentes enfrentamos es el siguiente: ¿por qué nos creó Dios?
Sabemos que Él nos creó porque existimos. Pero muchas veces creyentes se hacen la pregunta, ¿y por qué nos creó Dios? ¿Podemos volver atrás en el tiempo, a ese momento antes de la creación del universo? Antes de la creación de los ángeles, cuando solo existía Dios, las tres personas, en una eterna armonía, disfrutando una increíble felicidad en la relación entre ellos. Se supone que estaban totalmente felices, totalmente completos en sí. Entonces, ¿por qué nos creó? ¿Qué propósito pudo haber tenido Dios para crearnos? Y otra pregunta vinculada a esa es, ¿y cuando caímos en el pecado, por qué Dios nos salvó? ¿Cuál es el propósito de Dios en hacer todo esto? La respuesta está aquí en versículo 6. Quizá nos va a costar entender la respuesta por nuestras limitaciones humanas, pero esto es lo que Dios ha escogido revelarnos. Esto es lo que Dios espera que podamos captar, a lo menos como creyentes. Obviamente los inconversos jamás van a entender esto. Si tratamos de explicar esto al inconverso, lejos de ayudarle, lo más probable es que le va a provocar molestia. Y tenemos que tener cuidado que no permitamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos pueda llevar a algo parecido a eso, cierta molestia interna. Eso siempre va a ser de la vieja naturaleza. Lo que la nueva naturaleza, lo que el Espíritu Santo en nosotros va a querer responder ante esta enseñanza, es doblar rodillas delante de Dios, alabar y bendecir su nombre. Porque el apóstol Pablo dice, la razón por la cual Dios nos creó y el propósito detrás de nuestra salvación es para que todo esto sirva para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que la palabra clave aquí, espero que lo entiendan, la palabra clave aquí es gracia. Podemos sacar las demás palabras que algunos dirían son un poco redundantes. Y nos quedamos con esto. Dios nos creó y Dios nos salvó para la gloria de su gracia. Todo tiene que ver con su gracia. Lo que Dios anhela que todo el universo entienda y pueda ver es la gracia de Dios. Sabemos que la palabra gracia significa el amor inmerecido de Dios para con nosotros. Yo sé que es difícil para nosotros entender esto. Pero hermanos queridos, la gracia de Dios empieza con nuestra creación. Porque pregunto, ¿qué sería mejor para nosotros? ¿Que existiéramos o que no existiéramos? ¿Qué es mejor? ¿La existencia o la inexistencia? Obviamente la existencia es mucho mejor que la inexistencia. Entonces, ¿a qué debemos este tremendo regalo que Dios nos ha dado de que existamos? Obviamente no merecíamos existir. Si algo es inexistente, no tiene suficiente. La inexistencia carece de una causa para existir, ¿no es cierto? Entonces, nuestra existencia no se debe a nosotros, sino a Dios. El amor de Dios, que quiso darnos existencia de la nada.
De la nada creó polvo, y del polvo hizo seres humanos. La gracia de Dios. Y es lo mismo en la salvación. Dios no tenía por qué salvarnos. Los demonios no serán salvos. Pero Dios nos va a salvar por gracia. Y Dios quiere manifestar esa gracia. Pero noten cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, amplía este misterio. Porque Pablo no dice simplemente para manifestar su gracia. Noten con cuidado lo que Pablo dice aquí. Es para la gloria de su gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la manifestación de su gracia y la gloria de su gracia? Los estudiosos nos dicen que la palabra gloria, la raíz, a lo menos en hebreo, de la palabra gloria, significa peso. La gloria de algo es el peso que algo tiene. Ustedes sabrán lo que sienten cuando ven algo sumamente hermoso. Les impacta, ¿no es cierto? Una cosa es ver una flor humilde ahí en el campo. Ya lo ves y no te impacta, ¿no es cierto? Lo pasas de lado. Pero hay flores en el campo que son tan hermosas, coloridas, con cierta forma, que cuando tú miras esa flor no puedes pasar de largo. Algo en esa flor te detiene, te cautiva, ¿no es cierto? Ahí está el concepto de peso. Esa flor tiene peso de hermosura que te cautiva. Es más, cuando miramos a las montañas. ¿Has sentido algún momento en tu vida mirando montañas que te quedas como boquiabierto y tienes que quedar mirando? Eso es más que belleza. Hay algo de peso en esa belleza que te detiene, te para. La gracia de Dios es así. La gracia de Dios es mucho más que simplemente su amor. Su amor es maravilloso. Pero gracia te detiene, te hace pensar, te deja impactado. Y Pablo dice que la gracia de Dios, cuando entendemos que Él nos ha elegido como pecadores de la eternidad, Él nos ha predestinado, Él nos ha llamado para ser sus hijos, uno queda con un wow. Esa es la gloria de su gracia. Pero el apóstol Pablo entiende que la salvación de Dios es algo tan glorioso. La gracia es tan gloriosa que simplemente decir la gloria de su gracia no es suficiente. Y Pablo dice la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, enseguida que miramos esta palabra alabanza, para la alabanza de la gloria de su gracia, la pregunta que viene a la mente es, ¿y quién va a alabar? ¿Quién va a alabar la gloria de la gracia de Dios? Bueno, si nuestras mentes nos van a poder permitir entender esto, vamos a Efesios 3, versículos 10 y 11. Miren lo que el apóstol Pablo, con esa revelación del Espíritu Santo, nos puede comentar. Efesios 3, versículos 10 y 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Una vez más está hablando de el propósito de la salvación. Y Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Así que lo que el apóstol Pablo dice es que la iglesia es el resultado de la gracia de Dios. Esa gracia que nos ha creado como seres humanos y luego, después de nuestro pecado, nos ha escogido y nos ha predestinado y nos ha adoptado para formar esta iglesia que llena la tierra. Dice el apóstol Pablo, para que a través de esta iglesia que Dios en su gracia va formando, Él pueda dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades, porque ellos van a ser lo que alaban la gloria de la gracia de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos principados y potestades? Bueno, Pablo dice, son personas o seres que están en los lugares celestiales. En otras palabras, está hablando de los seres angelicales. Pero noten, el apóstol Pablo no dice simplemente los ángeles. Pablo dice los principados y las potestades. ¿Por qué Pablo usa esas dos palabras? Porque Pablo está refiriéndose a los rangos que hay en los ángeles. Hermanos, entendemos que los ángeles no son todos iguales. Los ángeles tienen rangos. Hay ángeles comunes y corrientes. Hay ángeles que tienen un poco más de poder y autoridad, que están sobre los ángeles comunes y corrientes. Y luego hay otros ángeles más superiores todavía, que están por encima de los demás. Y también hay querubines, y también hay serafines. Y hay personajes como Gabriel, que están por encima de todos los ángeles. Pablo está presentando aquí todo el mundo angelical, organizado en todos sus diferentes rangos. Pero estos ángeles no son simplemente los ángeles buenos, incluyen también los ángeles malos. Porque en Efesios 6, Pablo usa estas palabras para referirse a Satanás y a los demonios. Lo que Pablo está diciendo es que antes de crear al ser humano, Dios creó los seres angelicales. Y el propósito, o mejor dicho, uno de los propósitos de los seres angelicales es que ellos alaben por toda la eternidad la gloria de la gracia de Dios. Y habiendo creado los ángeles, Dios creó el universo y los seres humanos. Y Dios luego permitió que los seres humanos cayeran en pecado, se rebelen contra Dios, para que luego Dios implemente este plan escondido de los ángeles, escondido de Satanás, de salvar a miles de millones de seres humanos, para que un día estos tremendos seres angelicales, llenos de poder, conocimiento, sabiduría, mucho más que nosotros, contemplen a la iglesia y alaben la gloria de la gracia de Dios. Qué increíble pensamiento, ¿no es cierto, hermanos? Yo sé que es un misterio. Yo sé que es algo que por nosotros mismos jamás podríamos entender. Si esto no estuviera revelado en la Biblia, jamás lo entenderíamos. Y aún revelado en la Biblia, nos cuesta entenderlo. Tenemos que pedir a Dios, como Pablo lo va a hacer a partir del versículo 15 del capítulo 1. El apóstol Pablo va a tener que orar y pedir a Dios que ayude a los creyentes a entender la grandeza de lo que él está escribiendo aquí. Repito, hermanos, nuestra salvación no es el fin que Dios tiene por delante. Nuestra salvación es simplemente el medio
para alcanzar ese fin que Dios tiene para el universo. Que la iglesia esté puesta ahí delante de los ángeles, para que los ángeles y hasta Satanás y los demonios alaben y glorifiquen a Dios, reconociendo la gloria de su gracia manifestada en nosotros. Ahora, hermanos, para la segunda parte más breve, para terminar, dar lugar a preguntas, me imagino que habrán preguntas esta mañana. ¿Cómo termina el versículo 6? Dice que todo esto es la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando leemos esas palabras, pensamos, bueno, está diciendo simplemente que Dios nos ha redimido a través del Señor Jesús. Pero hay cosas escondidas aquí que tenemos que tratar de destapar para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. En primer lugar, vamos a consultar otras versiones de la Biblia. Siempre es interesante comparar otras versiones de la Biblia para notar alguna diferencia sustancial en la traducción. Ahora, si vamos a la Nueva Versión Internacional, vamos a leer lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió en el amado. Ya la palabra aceptos desaparece en la versión internacional y es cambiada por nos concedió, la gracia que nos concedió en el amado. Pero mucho más cerca al texto original en griego es lo que leemos en la Biblia de las Américas. Escuchen esta traducción de la Biblia de las Américas. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Ya? Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora la pregunta es, ¿por qué la Biblia de las Américas traduce en esa manera? Gratuitamente ha impartido. ¿Saben por qué? Porque la palabra que Pablo usa aquí, que la Reina Valera traduce, nos hizo aceptos, es una vez más la palabra gracia. Una traducción literal pero difícil de entender sería la siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos engració o nos mostró gracia en el amado. Repite la palabra gracia aquí. Es la gloria de su gracia con la cual nos trató en gracia en el amado. Es lo que Pablo está escribiendo aquí. Por eso, como es un poco complicado leer eso, la Reina Valera lo ha traducido nos hizo aceptos, entendiéndose que nos hizo aceptos por gracia en el amado. Pero la Biblia de las Américas es mucho más cerca al original cuando dice esa gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Así que la gracia de Dios es su gracia, es decir, la forma en la cual nos ha tratado en gracia. Pero luego Pablo dice, en el amado. Y esto es interesante porque a lo largo de este libro de los Efesios, el apóstol Pablo, por lo general, usa la frase en él. Por ejemplo, miren en versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él. Al fin del versículo, en versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado por Cristo. Uno pensaría que en versículo 6, Pablo diría, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos trató en gracia en Él.
o en Cristo. ¿Por qué Pablo dice en amado? Ahora, comentaristas, algunos dicen es simplemente por asuntos de estilo literario. Para no estar repitiendo en él o en Cristo, Pablo simplemente cambia en amado. Pero sabiendo que el apóstol Pablo siempre escribe con cuidado. Y más que eso, el Espíritu Santo está inspirando a Pablo para escoger con cuidado cada palabra. Podría ser que la palabra amado aquí revista cierta importancia. Así que cuando estudiamos la Biblia, es interesante hacer esta pregunta. ¿En qué contextos se usa esta palabra? Ahora, en primer lugar, la palabra amado obviamente da a entender que la segunda persona de la Trinidad es el objeto del amor de Dios, ¿no es cierto? Al igual que un padre terrenal ama a su hijo más que ama a cualquier chico en la calle, Dios el Padre ama a su Hijo más que ama al resto de la creación. Así que su Hijo es el amado del Padre. Miren, por ejemplo, en Juan 17, el versículo 24, ¿qué dice el mismo Señor Jesús hablando del amor del Padre? Miren lo que el Señor Jesús dice en Juan 17, el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y se entiende, ¿no es cierto? Dios el Hijo ha sido el objeto del amor del Padre desde la eternidad. No hubo un tiempo cuando el Padre no haya amado profundamente a su eterno Hijo. Así que, por un lado, eternamente es el amado. Pero la palabra amado se usa en la Biblia en ciertos contextos interesantes. Por ejemplo, vamos a Mateo 3, el versículo 17. ¿Qué leemos en Mateo 3, el versículo 17? Dice, hubo una voz de los cielos en el contexto del bautismo de Cristo. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Así que cuando el Padre mira a su eterno Hijo, ya no como lo veía en la eternidad, sino ahora como está en la condición de encarnado, ahora como un ser humano, de cuerpo y con carne y sangre. Dios el Padre describe a su Hijo como el amado, el amado. Vamos a Mateo 17 y el versículo 5. ¿Qué leemos en Mateo 17, el versículo 5? La transfiguración del Señor Jesús. Otra vez se escucha la voz del Padre en el cielo, diciendo lo siguiente: mientras él aún hablaba, Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que una vez más, cuando el Padre mira al Hijo en la tierra, lo describe como su Hijo amado. Vamos a Mateo 12, el versículo 18. Aquí el Señor está explicando, aquí el Señor Jesús está hablando acerca de su ministerio, quién es el Señor Jesús. Y está citando las palabras del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. Pero aquí en Mateo 12, versículo 18, donde está citando el pasaje de Isaías, leemos, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado,
en quien se agrada mi alma. Empezamos a notar algo interesante, hermanos. Empezamos a notar que la palabra amado se usa de Dios el Hijo en su encarnación, en su estado encarnado. Obviamente el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era amado por Dios el Padre, el ángel de Jehová siendo el Señor Jesús antes la encarnación. Pero parece que algo en la encarnación tocó el corazón del Padre en tal manera que la palabra amado se empieza a usar. ¿Qué será? Me parece que cuando Dios el Padre contempló a Dios el Hijo reducido a un pequeño bebé en los brazos de María, si se quiere, aún Dios el Padre quedó asombrado. Asombrado de la disposición de Dios el Hijo, reducirse a 50 centímetros, indefenso, incapaz de caminar, incapaz de hablar, totalmente dependiente. ¿El eterno Hijo de Dios se redujo a eso? Y la pregunta es, ¿por qué se redujo a eso? Porque Dios el Padre le pidió. El Padre le pidió al Hijo venir a este mundo para salvar a los escogidos. Dios el Padre pidió al Hijo venir a este mundo para salvar a aquellos predestinados. Dios el Padre pidió a su único Hijo venir a este mundo para que un día Dios el Padre tuviera miles de millones de hijos. La encarnación le costó a Dios el Hijo. No hay que pensar que para Cristo dejar la gloria y venir a vivir aquí en la tierra, nacer en Belén, nacer en un establo. ¿Se imaginan? El asombro de los ángeles contemplando el deleite del cielo entre la paja y el mal olor de los animales en el establo en Belén. Y cómo conmovió el corazón de Dios el Padre. Ese es mi amado. Ese es el que me obedece a ese extremo, para que mi propósito de elección y predestinación y mi deseo de tener miles de millones de hijos se cumpla. Él es mi siervo amado, en quien tengo complacencia. ¿Será por eso que Pablo usa esta palabra aquí? ¿Será por eso que el Espíritu Santo le guió a Pablo? No escribas en él. Queda muy pequeño esa palabra en él. Ni escribas en Cristo el Mesías. El Espíritu Santo puso en la mente de Pablo, escribe en el amado. Porque es la esencia de nuestra salvación. ¿Ven, hermanos, el valor de estudiar la palabra de Dios lentamente? A veces estamos tan apurados por leer la Biblia, ya pensando en los deberes del día, preparar el desayuno, salir al trabajo, y leemos la Biblia a 1000 por hora, y claro, algo aprendemos, ¿no es cierto? Pero las profundidades de la Biblia no lo vamos a sacar leyendo rápidamente. Hay que bajar la velocidad. Hay que leer lentamente, repetir la lectura. Hay que sacar una lupa. Hay que mirar, examinar cada palabra. Y cuando tengamos las herramientas para hacerlo, hay que consultar comentarios, léxicos, investigar, indagar. Y poco a poco los tesoros escondidos
en las Escrituras, en la Reina Valera, empiezan a salir a la luz. Hermanos, mi anhelo es poder hacer eso para ustedes como un modelo, porque solo tendremos tiempo para mirar un libro esta cuarentena. Ustedes tendrán el resto de sus vidas para aplicar este método de estudiar la Biblia a los otros 65 libros. Y se imaginan los banquetes espirituales que nos esperan cuando hacemos eso. Ahora entienden por qué pastores invertimos dinero en comentarios. ¿Por qué desde los 15 años, cuando Dios me llamó a ser predicador, yo dejé de gastar dinero en otras cosas y empecé a comprar libros? Es la única manera, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, de poder entender la profundidad de la palabra de Dios. Y somos llamados, para eso Dios nos llamó, a poder alimentar a su pueblo con las riquezas de la palabra de Dios. Y aprovechamos esta cuarentena, hermanos, con mucho amor y cariño para ustedes, para que entiendan la profundidad de la palabra de Dios. Ahí, hermanos, llegamos las tres obras principales, las tres bendiciones principales de Dios el Padre. Y nos prepara ahora para muchas riquezas más, de las bendiciones espirituales que tenemos del amado. Eso lo vamos a ver la semana que viene, aunque creo que nos va a llevar más que una semana para poder estudiar todo esto. Bien, lo dejamos, hermanos, para que puedan hacer preguntas. Así que con libertad, hermanos, esta mañana hagan sus preguntas para que podamos aclarar alguna duda en la medida que Dios nos permita hacerlo. Alejandro Peter Araujo Girón dice: Pastor Don Eli, Dios Padre ya nos ve que le alabaremos en su reino por la eternidad. ¿Y Dios cómo ve nuestra alabanza ahora en la tierra? ¿Defectuosa por el pecado que cometemos? Bueno, Dios el Padre nos escucha alabarle como un padre terrenal escucha a sus hijos pronunciar las primeras palabras, que para el resto de las personas que rodean, esas palabras son incomprensibles. Pero cómo alegra el corazón del padre o la madre escuchar los primeros balbuceos de sus hijos. Dios el Padre sabe que un día vamos a estar en el cielo. Dios el Padre sabe que un día vamos a aprender a alabarle mucho mejor de lo que hacemos aquí en la tierra. Pero las alabanzas que ofrecemos ahora, en la medida que son sinceras, agradan enormemente al corazón del Padre. Y no tenemos por qué sentirnos indignos frente a los ángeles, porque Dios el Padre reconoce que somos polvo y reconoce que somos pecadores todavía en proceso a la santificación. Así que Él toma todo eso en cuenta y podemos alabarle con libertad porque Dios el Padre se agrada, se deleita en la alabanza de su pueblo. Claudia Elizabeth Pedregal dice: Pastor, ¿será que de esta gracia hablan los ángeles, como que no entienden ellos que sin merecerlo Dios nos da, o se refieren a otra cosa? Claro, los ángeles reconocen que no somos dignos del amor de Dios. Casi pensarían, si Dios iba a salvar a alguien, salvaría a los demonios, que son mucho más grandiosos que los seres humanos. Así que los ángeles entienden mejor que nosotros la dimensión de la gracia de Dios. Por eso, en Efesios 1, versículo 6, el apóstol Pablo habla de la alabanza de la gracia. En Efesios 3, versículo 10, habla de la alabanza de la sabiduría. Entonces, la alabanza angelical es multifacético, porque la salvación de Dios también tiene muchas facetas. Ok, parece que el mensaje los ha dejado impresionados, impactados, así que vamos a dejarlo ahí, hermanos, esta mañana. Vamos a orar y terminamos el estudio por el día de hoy
el lunes a las 9 de la mañana estaremos aquí, Dios mediante, para avanzar con el versículo 7. ¿Ok? Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre amado, nos faltan palabras para describir la profundidad de tu pensamiento, de tus propósitos. Padre, ante la grandeza de tus planes, las preguntas que hacemos muchas veces parecen infantiles. Pero porque tú nos amas, Señor, tú quieres contestar aún las preguntas aparentemente infantiles. Porque si nos ayudan a entender, te complaces en eso. Padre, gracias por darnos existencia. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte. Gracias por esta revelación en la Biblia de la profundidad de Dios. Con razón el salmista celebraba la revelación divina en el Salmo 19. Con razones de mayor valor que el oro, y del oro afinado, y es dulce aún más que la miel. Padre, danos por tu Espíritu un gusto por tu palabra. Danos más hambre y sed espiritual, para que podamos estudiar tu palabra a profundidad, para que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Gracias por la clase esta mañana. Bendícenos este fin de semana. Permítenos servirte para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga esta mañana.